viendo el tema de conociendo al enemigo. Y como hemos estado diciendo, hermanos, es un tema importantísimo, algo que la palabra de Dios nos enseña que debemos estar advertidos. Jesús advirtió mucho acerca de Satanás y debemos predicarlo, debemos compartirlo, debemos proclamar a este enemigo en el sentido de conocerlo, para estar alertas, para conocer sus maquinaciones, cómo trabaja. Bueno, hemos visto ya algunas cosas, ¿verdad? Vimos algunos de sus nombres que están en la Biblia. Los nombres del diablo nos hablan de cómo es él, de quién es él, sus atributos, nos muestran cuál es el carácter de Satanás, ¿verdad? Cómo es que trabaja. Y es un tema que no debemos ignorar, hermanos. Y tampoco es algo de lo cual debamos experimentar terror o miedo. Ay, no, ¿de qué va a hablar el pastor? ¿Va a hablar de Satanás? No, yo no quiero que me hablen de Satanás. Espérame, eres un hijo de Dios, eres cristiano, estás sellado con el Espíritu Santo, estás guardado y protegido por Dios. Tú le perteneces a Dios. El diablo ya no tiene parte ni suerte contigo, porque eres hijo de Dios. Eso no significa que no tenga poder, o que no pueda influenciar, o que pueda perturbar tu vida como cristiano. Por supuesto que sí, pero también depende mucho de ti como hijo de Dios. Tu comunión con el Señor, tu confianza en el Señor, que estés totalmente cubierto con la palabra de Dios para poder presentar batalla y lucha, estar advertido, alerta y tener victoria. Él es un enemigo derrotado, Él es un enemigo vencido. Jesús ya le dio en la cabeza a la serpiente antigua. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre, no quedó muerto, sino que el tercer día resucitó, y Él venció la muerte. Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Él es el Dios de toda gracia y de toda la vida. Él es el Dios de la vida. El diablo es el Dios de la muerte, ¿verdad? Con T minúscula. El que tenía el imperio de la muerte, pero ha sido vencido. Y debemos aprender a conocerlo. Sus nombres nos hablan de quién es Él, cómo es Él. Ya vimos también su origen, cómo es que, de dónde salió, ¿verdad? Y ya vimos que fue un ser creado a la par de todos los millones y millones de ángeles que el Señor creó, pero Él fue uno sui generis, un ángel único, especial, ¿verdad? Que el Señor le dio muchos atributos, muchos dones, y que tenía un ministerio específico en la gloria, que era el ministerio de la alabanza. Si alguien sabe de música, es el diablo, ¿verdad? Y él pervirtió la música, la sigue pervirtiendo. Todo lo que Dios edifica, Él lo quiere destruir, porque uno de sus nombres es Apolión, ¿recuerdan? O Abadón, destructor. Él es ladrón, Él viene para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Vimos su origen, y que realmente Dios no creó la maldad, porque cuando Dios creó los ángeles no existía la maldad, ni lo bueno ni lo malo, solamente existía Dios y sus ángeles. Y sus ángeles solamente conocían a Dios y su voluntad. Pero cuando Lucero, porque fue su nombre original, quiso ser semejante a Dios, quiso tomar el lugar del Señor, dice la Biblia que entonces se halló en él. Hallar significa, cuando tú hallas algo, es que tú lo encuentras. Se encontró en Lucero algo que no existía, sino que en ese momento se originó la maldad con Lucero. Y entonces Lucero convenció a millones de ángeles, los engatusó, los embaucó, ¿verdad? Y los arrastró con él aquí cuando fue desglorificado del cielo, ¿verdad? Y vino aquí como un rayo, dice Jesús. Yo veía caer a Satanás como un rayo, hablando de la furia, con esa frustración, ¿verdad? De haberse sentido, de haberse hecho expulsado de la gloria y de haberse frustrado todos sus planes. Vino a la tierra a destrozar, a desordenar
todo lo que Dios había creado. Por eso dice el versículo 2 de Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios es un Dios de orden y Dios no creó la tierra desordenada, pero en el versículo 2 es cuando vino aquí el diablo a desordenar, porque venía con toda su ira, con todo su odio, con toda su frustración, a desordenar la obra de Dios. Entonces, fue un ser creado. Y vimos también cuál fue su pecado. La Biblia dice que su pecado fue yo. Subiré al cielo, me sentaré yo, ¿verdad? Seré yo, semejante al Altísimo. Yo. Egoísmo, orgullo, soberbia, altivez. Fue el pecado de Satanás. El pecado original no fue Adán y Eva, ¿verdad? Ahí en el huerto haciendo cositas, ¿verdad? No. El pecado original fue allá en el cielo y fue de parte de Satanás, el egoísmo. Y eso es lo que él inserta, o insertó, mejor dicho, cuando Adán y Eva pecaron. Ese germen entró ahí. El germen del pecado tiene su base, el pecado, hermano, tiene su fundamento en el egoísmo, en el orgullo. El diablo insertó eso en todos nosotros, el orgullo. Todos somos orgullosos. ¿Aquí hay alguien que no es orgulloso? Yo he conocido personas muy, pero muy humildes. De verdad, que yo me ha quedado asombrado de qué bárbaro, qué humildad tiene este hermano, ¿verdad? Que se sienten hasta indignos de muchas cosas, ¿verdad? El Señor me asombra, ¿verdad? Que pocos son así que he conocido. Sin embargo, aún con toda la humildad que podamos nosotros manifestar, no dejamos de ser seres pecadores, y la base del pecado es el orgullo. Todos. Ese fue el pecado de Satanás. Vimos también sus métodos, y en eso nos quedamos la semana pasada. Vimos que él trabaja, ¿verdad? Que él es un engañador, un mentiroso, es mentiroso y padre de mentira, es el adversario de Dios y es el adversario del pueblo de Dios. Es tu adversario, hermano. Yo recuerdo que cuando me convertí a Cristo, realmente yo estaba muy mal, ¿verdad? En el mundo, pero cuando me convertí a Cristo, el pastor una vez estaba predicando, yo recién convertidito, tenía unos cuantos meses de haber recibido a Cristo, y el pastor predicando tuvo una expresión, dijo, todos tenemos enemigos. Todos tenemos enemigos. Eso dijo. Y yo me quedé así. Chamaco, tenía yo 20 años a lo mejor. ¿Ven? Y yo decía, ¿por qué dice eso? Y empecé a pensar en mis padres, pensé en mi familia y pensé en mí. Dije, yo no tengo enemigos. Y empecé a hacer, no, yo no tengo enemigos. ¿Por qué dice eso el pastor? Y adelante en la predicación ya saca y me aclaró todo, ¿verdad? Tenemos 3 enemigos. Número 1, la carne, tu carne, tu propia carne. ¿Tú eres tu propio? Tu carne, tus pasiones desenfrenadas, tu naturaleza pecadora, pecaminosa, es un enemigo tuyo, del cristiano. Número 2, el mundo. ¿El mundo dónde estamos? O sea, el sistema que gobierna el mundo. El mundo, los inconversos que no conocen al Señor, es tu enemigo. Y número 3, y el más poderoso, Satanás, es tu enemigo. Entonces yo dije, no, pues sí tengo enemigos, ¿verdad? Pues todos tenemos por lo menos un enemigo poderoso. Y no, ya vimos 3, pero ¿quién es? Satanás, tu adversario, es opositor, contrario a ti, contrario a Dios, y si tú eres hijo de Dios, estará en contra tuya. Vimos que sus métodos tienen que ver con nosotros también. Él es intrigante, hace que dudes de Dios, hace que dudes de la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Vimos que Él es el tentador, sus métodos que Él usa, ¿verdad? La tentación. Cuando alguno es tentado,
No diga que es tentado de parte de Dios, dice la Biblia, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal o por el malo, ¿verdad? Pero Dios permite que seamos tentados, y eso sí, para probar nuestra fe, para probar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Pero el diablo sí usa la tentación. Él es el tentador, y el problema no es ser tentados, eso no es problema, y la tentación en sí misma no es pecado. El problema es cuando cedemos y cuando caemos en la tentación. Ahí sí ya es falta, ya es pecado. Y ese es uno de sus métodos, tentarnos, nada más. Y Él apela a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecadora, a nuestras pasiones, ¿verdad? Él usa el mundo para ponernos escenarios, nada más para que caigamos. Es uno de sus métodos. Él es ladrón, o sea, Él hurta, Él mata y Él destruye. Roba las bendiciones del Señor, mata la vida porque Él es muerte. Dios es vida, pero Él es muerte. Él quiere matar. De hecho, Él odia nuestra vida. Él odia que hayas nacido. Por eso, desde el vientre, Él intenta la muerte. El aborto es algo que no es de Dios, obviamente, ¿verdad? Y una vez que naces, Él hace intento tras intento de fastidiar tu vida, de acabar con tu vida, de que no logres de existir, vivir. Él te odia, odia a todos los seres humanos, odia la creación de Dios. Él es muerte y destructor. Todo lo que Dios edifica, Él quiere destruir. Él es sembrador de cizaña. Veíamos también sus métodos, ¿verdad? Él promueve las divisiones, promueve los pleitos, las disensiones en las familias, en las iglesias y en toda relación interpersonal, ¿verdad? Él es el cegador del entendimiento de los incrédulos para que no sean salvos. Si alguien está interesado en que la gente no se acerque a Dios, es el diablo. Si alguien está interesado en que la gente se vaya al infierno, que no se vaya al cielo, es el diablo. Y por eso no dice que les tapa los ojos, dice que los cega. Y no dice los ojos, dice el entendimiento. O sea, mire hermano, esto no recuerdo haberlo dicho la semana pasada, pero lo voy a decir ahorita. En la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, el Señor claramente explica, cuando empieza a explicar la parábola a los discípulos, les dice que habla de 4 tierras, ¿verdad? ¿Te acuerdas las 4 terrenos? 4 tipos de terrenos. Y cuando llega a la buena tierra, dice que la buena tierra es aquel corazón que, escuche, 3 cosas: oye la palabra, cree la palabra y entiende la palabra. Perdón, oye, entiende y cree. Oye, entiende y cree. Dios, hermano, apela a nuestro entendimiento. Él nos hizo seres inteligentes para que podamos procesar y asimilar con nuestras neuronas, comprender las cosas. Y en el caso de Dios, su palabra. Él no quiere gente autómata, Él no quiere robots, Él no quiere máquinas que hagan apretando un botón la voluntad de Dios. No, Él quiere gente que use su cabeza, que comprenda, que asimile, que entienda su palabra y que de esa manera pueda creer. Una persona que no cree es porque no ha entendido. Y por eso es tan importante aclarar, por eso es tan importante la labor del predicador a la hora de compartir el evangelio, que sea la palabra lo más claro posible para que la gente pueda comprender y asimilar la voluntad de Dios y de esa manera pueda creer la palabra. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y esa es la labor que tenemos que hacer. Cuando tú compartas a alguien allá afuera, alguna familiar, algún amigo, trata de que sea lo más claro posible a la hora de explicar el evangelio, porque hay alguien muy interesado que no quiere que se salve. Adivina quién es. El diablo. Y él siembra la cizaña y él ciega el entendimiento. Hermano, es básico esto. Ahora, voy a continuar el día de hoy con otras cosas que hace el diablo antes de hablar de cómo va a acabar. Hoy vamos a terminar con el diablo. Hoy vamos a acabar, ¿verdad?, con el diablo y vamos a ver dónde va a llegar, dónde va a acabar en la Biblia.
Una cosa que hace el diablo, hermanos, otra cosa que hace, a todas las que hemos visto, otra cosa que hace es estorbar el evangelio de Cristo y estorbar a los cristianos. Él estorba. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Pablo estaba haciendo una labor evangelística. Pablo estaba llevando la palabra del Señor como misionero, y dice eventualmente cómo es que él fue estorbado. Y dice en Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, él intentaba llegar. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Satanás? Nos estorbó. Hablando de su equipo misionero, que era Timoteo y Silas, ¿verdad? Que iban con él y fueron estorbados. Estorbar implica varias cosas. Poner tropiezo, obstáculos, para que no llegues, para impedir cumplir, en este caso, el propósito de Dios. Y ¿sabes qué? Él estorba el evangelio. Cuando tú te propones compartir, ojalá que aquí haya valientes, haya hombres y hermanos, mujeres que realmente sientan el reto, experimenten un reto de parte del Señor de abrir su boca para compartir el evangelio del Señor con alguien que el Señor le ponga enfrente. Y que tú sepas que Dios te lo está poniendo para hablarle del evangelio, y que no te quedes con la boca encerrada, y que no te quedes con el pan de vida, sino que lo compartas. Y te vas a dar cuenta, y esto es los que lo hacemos continuamente, lo vemos, lo experimentamos. Estás para compartir la palabra del Señor, y ya empezar, si no es que algo sucede antes, pero cuando ya estás empezando a compartir, algo sucede. Algo que no lo esperas, algo que no está planeado, ¿verdad? Sencillamente algo sucede. Porque lo que el diablo quiere, el enemigo lo que él quiere, es que la gente no oiga y no comprenda y no pueda creer. Y de esa manera se salve. Le hablas de Cristo a la persona y sucede algo. Suena su teléfono, suena su celular. Alguien se cayó ahí, un niño con la bicicleta, ¿verdad? Un perro viene y lo que sea. Cualquier cosa va a suceder para que la persona se desvíe en su pensamiento y no alcances el objetivo. Por eso es muy importante que los evangelizadores seamos hábiles a la hora de que estamos compartiendo el evangelio, hábiles para no perder la atención de la persona, pase lo que pase, si es que estás metido en eso. ¿Me estoy explicando? Cuando pasamos por el curso de cómo evangelizar, ahí veíamos estos puntos tan importantes. El diablo está muy interesado para estorbar, y cada vez que tú te propongas hacer obra evangelística, si es que sientes el reto, ¿verdad? Y te llega al corazón el levantarte de tu asiento para compartir con la gente, vaya, para hablarles de Cristo, vas a experimentar oposición. El diablo va a estorbar. Siempre que se predica el evangelio, cuando hacemos una campaña evangelística, cuando hacemos una actividad evangelística, algo va a pasar, ya lo sabemos, ya estamos, ¿cómo se dice? Ya estamos habituados, ya eso va a pasar, algo sucede, el diablo va a querer estorbar. ¿Y lo hace? Otra cosa que hace es perseguir. El diablo también es un perseguidor. Apocalipsis 2:10. Aquí hay varios textos en Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 10. El diablo persigue. Dice ahí, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿dónde? Para que seáis, ¿qué? Y tendrás libros por 10 días. Esto está hablando de una iglesia en el futuro. Está en Apocalipsis, algo que va a suceder en la tribulación. Pero debo decirle algo, es algo que sucede y que siempre ha sucedido. Siempre el diablo ha perseguido al pueblo de Dios. Ustedes saben de que hay misioneros que están siendo muertos ahorita, perseguidos, torturados en Oriente, en Asia. Bueno, y no tan lejos, aquí mismo vamos para las Chiapas, en Chiapas, ¿verdad? Y en las partes del sur de nuestro país hay persecución. ¿Y quién es? ¿Quién está detrás de todo ello? Es el diablo. Cuando tú recibes a Jesús,
Cuando tú abres tu corazón y tu fe la pones en el Señor Jesucristo, tienes que estar preparado, porque vas a experimentar persecución, te van a perseguir. Detrás de ellos está el diablo. ¿Cómo te van a perseguir? Mira, primero que nada va a estar los más cercanos a ti, tu familia, tu propia familia, porque ellos no han conocido al Señor. Tú fuiste el primero, tú lo conociste. Ellos te van a señalar, te van a juzgar, te van a querer sacar de tu fe, y algunos hasta te van a amenazar, ¿verdad? Si tú sigues ahí, dejas de ser mi hijo, te borro de la herencia. Sucede, hermanos. En tu trabajo, si saben que eres cristiano, se burlan de ti, pintan su raya contigo, te empiezan a menospreciar. Es una persecución, no es una persecución a tortura, que te torturen o que te amenacen de muerte, pero es una persecución espiritual. Y detrás de ello está el diablo, porque lo que quiere el diablo es que tú dejes de tener fe, y Dios te está probando. Dios usa la persecución para probar, y a veces en una persecución sale lo que realmente, de qué estás hecho. Y en el caso de los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos, salió de qué manera estaban hechos, porque creció la iglesia. ¿Se da cuenta? Dios usó la persecución para bendecir también. Eso depende de qué clase de cristianos somos, de qué manera estamos hechos. Así que otra cosa que, perseguir, capítulo 12, versículo 13, dice ahí cómo es que el dragón, Satanás, capítulo 12, versículo 13, persiguió a la mujer. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí la mujer está hablando del pueblo de Israel, porque de Israel salió ese hijo varón. Adivinen quién es ese hijo varón: Jesucristo. Y dice que persiguió a la mujer. Versículo 7, me parece, 12:7 de Apocalipsis. Después hubo una gran no era así. Sabía que yo tenía duda de este versículo. Ahorita que lo... Bueno, pero está hablando de lo mismo, ¿verdad? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, porque él persigue a su pueblo. Él persigue al pueblo de Dios. Él persigue la iglesia. La iglesia que hace la voluntad de Dios. La iglesia que verdaderamente predica la Biblia. La iglesia que cumple con el propósito por el cual fue establecida la iglesia, va a ser perseguida por Satanás. Hay tres instituciones que Dios creó. Número 1, la familia. Número 2, la iglesia. Y número 3, el gobierno. El gobierno debe tener la influencia de la iglesia, y la iglesia debe estar formada por familias. ¿Está conmigo? Por eso son las tres instituciones divinas, lo que Dios creó dentro de su voluntad. Y la iglesia, hermano, que hace la voluntad de Dios, va a ser perseguida. Pero también, como la iglesia está formada por familias, adivina quién va a perseguir, a quién va a perseguir también. A las familias que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Mira, si tú estás aquí solo, o solamente vienes pero no viene tu esposa o tu esposo, o no vienen tus hijos, o no vienen tus padres, eres parte de una familia donde no todos son cristianos, pero tú sí eres cristiano. La voluntad de Dios es salvar a toda tu familia. De hecho, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hablando de la familia. Entonces Dios quiere la salvación de toda la familia, el diablo no. Y eso lo vemos en toda la Biblia. El diablo siempre va a querer dividir la familia, separar la familia. ¿Quieres ir a la iglesia? Ve tú, pero no lleves a tu esposa, no lleves a tus hijos. Ve tú, sálvate tú. Ya me escapaste tú de mis garras, pero aquí tengo todavía el resto de tu familia. Es importante que el evangelio llegue a toda la familia. Dios quiere rescatar a toda la familia. Es una institución divina. Si Dios instituyó la familia, entonces una familia
madura, una familia espiritual, una familia que crece en el Señor, va a formar una iglesia madura, una iglesia espiritual, una iglesia que crece y que cumple los propósitos del Señor. ¿El diablo se va a quedar con los brazos cruzados? No, el diablo va a perseguir tu familia, el diablo va a perseguir la iglesia. Él es un perseguidor y lo hace de muchas formas, muchas formas. Otra cosa que hace es, no solamente nos engaña individualmente como mentiroso y padre de mentira, sino que Apocalipsis 12:13, bueno, aquí lo acabamos de ver, engaña a las naciones. Naciones. Hermano, la voluntad de Dios es salvar a todo el mundo. Jesús no murió por un grupo étnico nada más, o por un pequeño grupo de personas nada más. El Señor murió y derramó su bendita sangre y resucitó al tercer día para salvar al mundo. Él dijo, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él vino para salvar al mundo, no a condenarlo, al mundo completo. La visión del Señor es global, la visión del Señor es completa, es mundial, internacional, hermano, abarca todo el mundo. Y Él quiere que las naciones estén allá. De hecho, México va a estar en el cielo, ¿sabía usted? A lo mejor no gana un mundial, pero va a estar en el cielo. ¿Cómo es? Todas las naciones van a estar en el cielo. Y cuando digo naciones, no me refiero a ¿cuántos millones somos aquí en México? ¿Ahorita? ¿Como 22 ya? 22. No, estoy hablando de la Ciudad de México, perdón. En todo México, en toda la República. 70. ¿Más de 70 millones será? Sí. Bueno, no estoy hablando de que cuando estoy hablando de que México como nación estará en el cielo, no estoy hablando de los 70 y tantos millones que la componemos de habitantes, no. Estoy hablando que habrá de toda la nación de la República Mexicana, habrá un buen, vasto grupo, ¿verdad?, de mexicanos que sí le creyeron a Dios y a su palabra. Y allá estaremos en representación de nuestra nación. ¿Está conmigo? Y así de todas las naciones. Pero hay alguien que mientras eso sucede y que está trabajando arduamente para que las naciones completas no lleguen al cielo, y las está engañando. Y es el diablo. ¿Cómo dice? 12:13. Bueno, tengo los textos tergiversados. 16:13, perdón. 16:13. Ahí dice cómo es que el diablo engañaba a las naciones. Porque dice el versículo 12. El versículo 12. ¿Qué dice yo aquí? A ver. Versículo 12. Estoy seguro. 16:12. No. El 15. Era 16:12, ¿no? 16:12. No. A ver, no hagan caso. Capítulo 20. Ahora sí. Capítulo 20. Si no es Juana, es Chana. A ver, capítulo 20, versículo 1 al 3. Así, aquí sí está de cajón. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió el dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es? El diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y versículo 3 lo dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a Estados Unidos, quien con su billete dice que confían en Dios, ¿cierto o no? El dólar lo dice. Y al mismo tiempo el dólar trae el símbolo Illuminati. ¿Cómo ve? ¿Cómo es? Engaña a las naciones. En Brasil, Alemania, Japón, México. Y cuando decimos engañar a las naciones, lo hace a través de sus doctrinas. Sus doctrinas. No solamente políticas como el capitalismo o el comunismo. No. Estamos hablando de filosofías de vida.
Estamos hablando de doctrinas también, sobre todo religiosas. ¿Está conmigo, hermano? El diablo engaña. Y dice ahí en uno de los versículos que nos fallaron ahí, habla de unos espíritus a manera de ranas, que dice que son espíritus que iban para engañar a los reyes de la tierra, porque el diablo es lo que hace, engaña. Las naciones son engañadas, hermano. Es lo que hace el diablo. Él no quiere que las naciones sean salvas. El Señor sí tiene una visión mundial. Por eso es tan importante la obra misionera. ¿Está conmigo, hermano? Si tú, a ver, aquí me voy a detener un momento. Ya me agarró el espíritu. Misiones. La obra misionera. Si a ti no te ha caído el 20 de la importancia de la obra misionera, es porque el diablo te tiene engañado como a las naciones. Si tú no estás orando por los misioneros, si tú no estás apoyando financieramente la obra misionera, pensando en los obreros que están en Brasil, que están en Ecuador, que están en la Sierra Tarahumara, que están acá en Oaxaca, como nuestros hermanos maya, etcétera, que están haciendo la obra, porque tú no estás ahí, porque tú no has sido llamado quizá ahí, o porque no tienes el valor de dejar tu tierra, tu parentela, tus costumbres, tu comodidad, e ir siguiendo el llamado del Señor a predicar el evangelio en esos lugares, ¿verdad? Donde pocos se atreven a llegar y ellos lo están haciendo. Entonces por lo menos ora por ellos. Entonces por lo menos apoya de alguna manera la obra misionera. No la dejes a un lado. Si algo Dios bendice en una familia, en un matrimonio y particularmente en una iglesia, es la obra misionera. El corazón de Dios es un corazón misionero. Él dejó la gloria para hacerse hombre, cumplir una misión, venir a traernos su palabra, la salvación. Es lo que están haciendo los misioneros. Son enviados y debemos sostenerlos, debemos apoyarlos. Tu corazón debe aprender a ser un corazón misionero, y que cuando ofrendes te acuerdes de los misioneros también y digas: iglesia, esto es para los misioneros. ¿Está conmigo? Una visión mundial. Dios quiere salvar a todo el mundo, hermanos, y el diablo se encarga de engañar las naciones. Él, aparte, otra cosa más que hace es inspira. ¿Sí sabe, verdad? Inspirar. A ver, vamos a tratar de ejemplificar. Respirar. ¿Qué es respirar? Inhalar. Inhalar. ¿Qué es exhalar? Exhalas, ¿verdad? Inhalas, exhalas. Ahora, cuando uno es inspirado por Dios, por ejemplo, estás escuchando un mensaje de la palabra del Señor, estás leyendo la Biblia y de repente te sientes inspirado. ¿Sabes cómo funciona la inspiración de Dios? Cuando Dios exhala su palabra y tú la inhalas, o sea, la asimilas, hablando en un lenguaje espiritual. Dios exhala su palabra, la estás leyendo y tú la estás comprendiendo. En ese momento tú la estás inhalando y Dios te está inspirando. Bueno, pues el diablo también hace lo mismo. ¿Cómo ves? Porque él es un triste copión, imitador, falso, pero él también inspira. Y él inspira, hermano, te lo voy a decir rapidito porque nos falta mucho todavía. Él inspira religión, él inspira amargura, él inspira obstinación, o sea, rechazo a la oportunidad divina. Dios es un Dios de oportunidades. El diablo quiere que te obstines en no aceptar, en rechazar la oportunidad que Dios te está dando. Él inspira homicidio, él inspira desprecio e inspira mentira. Todo esto digo para los que quieran, ¿no? Lo vamos a ver con mucho cuidado, con mucho detalle este jueves. La inspiración satánica en la vida de un personaje de la Biblia que fue totalmente inspirado por el diablo, lo vamos a ver el jueves. Si usted quiere, no se lo pierda, venga el jueves a las 6 de la tarde. Así que él inspira también cosas, hermano. Inspira religión, amargura, obstinación, homicidio, desprecio, mentira, etc.
jueves a las 6 de la tarde. ¿Cuál es el fin del diablo? ¿Cuál es el fin del diablo? Bueno, terminamos. Hoy, según lo que la Biblia enseña, el diablo está aquí, mora en los cielos, en el primero y segundo, en el tercer cielo, tiene acceso, pero no mora ahí. Sí puede llegar a la misma presencia del Señor en el tercer cielo, pero Él no mora ahí. Su habitación es en el primero y segundo cielo. Ya vimos que no está en el confinado en el infierno, que no está atado, que Él está suelto, vivo y activo. Así que tiene acceso a Dios. Él nos acusa, te acusa a ti, me acusa a mí, ¿verdad? Cuando pecamos, Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador. Es otro de sus nombres, ¿verdad? Lo vimos al principio. Acusador, porque te acusa cuando pecas. Dice ahí, porque ha sido lanzado, en la segunda parte del versículo dice, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿De vez en cuando? No. ¿Por qué dice día y noche? Porque todos los cristianos pecamos todos los días. A lo mejor tú no pecas un día, 2 días no pecamos, ¿verdad? O 3 días, una semana no pecamos, pero el otro sí. Y el de junto también. Y aunque tenga 2, 3 días, una semana o un mes de no pecar, que está cañonazo, pero todos pecan. Y todos los días, siempre habrá un cristiano que peque un día. ¿Me estoy explicando? Y por eso él tiene chamba. Él está trabajando todos los días ahí, yendo a la presencia del Señor para acusarte, para acusarme y para acusar a nuestros hermanos. Así que si tiene acceso a la presencia del Señor, Él es el príncipe de la potestad del aire. Después, hermano, todo esto, todo su poder, todo lo que envuelve a la persona, porque recuerden que vimos que es una persona, todo lo que envuelve a la persona de Satanás se manifestará en el anticristo, que es la bestia y el dragón. Hay 2 bestias. Una bestia se refiere al anticristo y la otra bestia se refiere al falso profeta. En lo personal yo creo que es el Papa. No lo sé si sea pero va a ser el líder religioso de la religión popular, la religión que pues en el mundo más va a abrigar, ¿verdad? O está abrigando. Ahí se va a manifestar en el anticristo, una vez se va a manifestar en la otra bestia, que es el falso profeta, y el mismo dragón, que es la misma persona de Satanás. Todo el poder de Satanás va a estar en su hijo. Adivine quién es. Él es un copión. Dios es trino, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hijo de Satanás, adivine quién va a ser. El anticristo. Y se va a manifestar en él con todo su poder, y va a hacer señales y prodigios, va a engañar a la gente, va a ser sumamente convincente, elocuente, agradable, con el don de gentes, ¿verdad? Y él va a lograr hacer cosas que ningún político, por muy eminente reconocido que haya sido en el mundo, lo ha logrado ser. Él lo va a hacer. ¿Y por qué? El poder del diablo va a estar con él. Va a engañar a la gente, lo van a aplaudir, lo van a aclamar, lo van a adorar. Tú ya no vas a estar ahí, nosotros no vamos a estar ahí. Cuando eso suceda, la iglesia ya va a estar ¿dónde? Con el Señor. Ahorita estoy hablando de esto porque estamos hablando de que ahí se va a manifestar, pero para ese tiempo la iglesia ya fue arrebatada, y nosotros nada que ver aquí con el anticristo. Sin embargo, Él se va a manifestar y va a engañar a mucha gente. Gente que está esperando un líder así. Gente que está esperando que alguien venga a poner orden. Por ejemplo, en Medio Oriente, nadie ha logrado poner paz ahí. Por eso dice la Biblia, cuando oigan decir paz y seguridad, erguíos, alzad los ojos porque la redención está cerca. Y es de lo que estamos hablando, de lo que estamos oyendo todos los días en las noticias ya ahorita. Paz y seguridad. Y va a venir de repente un líder que lo va a lograr. Pero hermano, su tiempo es corto.
El tiempo del diablo es corto. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el Dios de este siglo. Él tiene poder y control porque el mundo entero está bajo el maligno, es cierto. Él es el que promueve las divisiones, las disensiones, los pleitos en las iglesias. Él es el que promueve la ruptura, los divorcios en el matrimonio. Es el que promueve los hijos que se desvíen en sus orientaciones sexuales, que se pierdan en las drogas, que se manifiesten con falsa identidad o en la búsqueda de una que nunca encuentran cuando no conocen a Cristo. ¿Está conmigo? Sí. Él es el Dios de este siglo, está vivo, está moviéndose, pero le queda poco tiempo. Y cada vez sus patadas son más fuertes porque son patadas de ahogado. Él lo sabe. Un día, fíjese, hace 2000 años, cuando Jesús le trajeron a un endemoniado, apenas estaba Jesús acercando y los demonios lo reconocieron. Los demonios, porque ellos saben quién es Jesús, ellos reconocen quién es Dios, ellos saben quién es quién, ¿verdad? Un día llegaron unos ciertos discípulos en el tiempo del apóstol Pablo, queriendo sacar unos demonios, y ellos dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sale. ¿Sí? ¿Y saben lo que le dijeron los demonios? Sabemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ellos saben quién es quién. Él sabe quién eres tú. Los demonios saben quiénes somos, hermano. Y cuando llega Jesús ante uno de ellos, el demonio le dice a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Tengo un mensaje que se llama Cuando los demonios hablan. Y hay una enseñanza tremenda. Porque le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que tienen un tiempo. Ellos saben que se les acorta. Ellos saben que tienen un fin. Ellos saben del destino final al que pertenecen. Y por eso se lo dicen hacia Jesús. El tiempo que les queda es corto. Hermanos, al terminar la gran tribulación, estoy hablando de una cuestión escatológica, profética, al terminar la gran tribulación, dice la Biblia que será atado ¿cuánto? 1000 años. Pero dice que después de que sea atado 1000 años, va a ser soltado por un poco de tiempo más para seguir engañando. Porque Dios, después de esto, Dios se va a manifestar con todo su poder y entonces viene el fin. Y dice la Biblia que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el triste final que le espera a Satanás y a sus ángeles. Ahí va a acabar todo. Y quien más va, adivina quién es el que más va a sufrir y más va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, a pesar de todas estas obras que vimos destructivas, aberrantes del diablo, tú y yo como cristianos, los hijos de Dios, los que conocemos al Señor Jesucristo, debemos tener la seguridad de que tenemos la victoria sobre Satanás. ¿Está bien? Le voy a dar rápidamente unas razones por qué tenemos victoria, según la palabra del Señor, victoria sobre el enemigo. Número 1, porque ya es una victoria prometida. Génesis 3:15, lo vimos, lo hemos estado viendo vez tras vez en cada domingo, ahorita que estamos aquí con la palabra del Señor viendo este tema. Génesis 3:15 es la promesa del Redentor. ¿Se acuerdan? Y pondré enemistad, ¿cómo dice? Entre ti, entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay una promesa, la promesa de un Redentor. Y ese Redentor le iba a dar el nombre.
ya está destruida, ya está derrotada. Hay una promesa, está prometida la victoria en nuestras vidas como cristianos, porque nuestro Redentor vive, amén. Nuestro Redentor vive y reina para siempre por los siglos de los siglos, y ese Redentor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el que nos dio vida eterna y merecidamente, amén. Den un aplauso al Señor para su obra y gloria, porque somos sus hijos en nuestra iglesia. Número 2, por medio de Jesucristo tenemos victoria sobre Satanás por medio de nuestro Redentor, de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice ahí claramente, ¿verdad?, que a través de Jesucristo, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los se alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que vivitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Dijo Hebreos, ¿no? Hebreos, ¿y por qué no estoy leyendo? Es Hebreos. Perdón, sí. Bueno, aquí dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía. Esto es el diablo. Y eso lo hizo Jesucristo. Juan 5:4, vean lo que dice, es importante ver lo que dice la Biblia al respecto. Juan 5, versículo 4, otro referencia que es la victoria a través de Jesucristo, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Otra vez? Es primera de Juan, perdón. Es que nada más dije Juan, ¿verdad? No, es primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, así. Ahí está, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En quién está puesta tu fe? Entonces tenemos victoria en el mundo, sobre el mundo. Otra cosa más que nos da la victoria, escuchar el evangelio de la salvación, hermano. Ahora sí, esto regístrenlo si quieren en Hechos 26, versículos 16 al 18. Escuchar el evangelio nos da la victoria. O sea, no nada más el hecho de escuchar. Cuando digo escuchar me refiero a recibirlo, a creerlo, a vivirlo. ¿Sí me estoy explicando? Mucha gente escucha, pero no lo cree y no lo vive. Dice ahí, Hechos 26, versículo 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad ¿qué? De Satanás. Es muy importante, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, escuchar el evangelio da victoria. Es lo que hace, convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad. La potestad significa autoridad. Cuando una persona no está en Cristo, escúchenme, y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de denominación religiosa, no estoy hablando de que estés en una iglesia o una religión. Estoy hablando de que cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, estoy hablando cuando una persona no tiene una relación personal, íntima con el Señor. Estoy hablando cuando una persona no conoce a Jesús, no lo conoce, nunca ha tenido un encuentro personal, espiritual con Él, nunca se ha arrepentido de sus pecados delante de Él, nunca le ha abierto su corazón a Él, nunca le ha dicho, Señor, ven y toma el control de mi vida, de ahora en adelante te sirvo, te sigo, te obedezco, quiero hacer tu voluntad. Esas personas que no conocen al Señor pueden tener una religión, pueden tener una filosofía de vida, pueden tener una moral muy alta, incluso a veces pueden vivir hasta mejor que algunos de los cristianos de nosotros, ¿verdad? Porque se portan bien, porque hacen bien a las personas, hacen buenas obras, lo que tú quieras, tienen una alta moral, pero no conocen al Señor. Ellos están, dice, bajo la potestad de Satanás y no lo saben. ¿Cómo ven? No lo saben, porque no les ha resplandecido la luz de la gloria del Evangelio de Jesús,
porque están cegados en su entendimiento, como lo hemos estado viendo. Están bajo la potestad. Potestad significa autoridad. El diablo tiene autoridad sobre ellos porque no les ha amanecido, porque no han querido entregar su corazón a Jesús. ¡A Jesús! Repito, no a una religión, no a una denominación, no a una iglesia, no, a Jesús. Y cuando ellos reciben, cuando ellos se arrepienten, cuando ellos permiten que su entendimiento procese el Evangelio del Señor y entonces creen, entonces pierde Satanás toda potestad, pierde toda autoridad y pasan del reino de las tinieblas al reino de la luz. La luz admirable que dice la palabra del Señor, y reciben por fe que es en el Señor perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te gustaría tener una herencia entre los santificados? Adivina cuál es esa herencia. Adivina cuál es esa herencia que el Señor tiene para ofrecer a los que por fe en Él reciben perdón de pecados. Y hay muchos santificados que ya tenemos esa herencia, no porque la hayamos ganado, no porque hayamos hecho algo para obtenerla, sencillamente porque creímos en Jesús y Él en su pura gracia, cuando nos arrepentimos, nos heredó, nos hizo sus herederos. Y eso está todavía libre, está accesible a todos aquellos que quieran recibir el perdón de pecados por fe. Y entonces salen de la potestad de Satanás. Así que escuchar el Evangelio da victoria, hermano. ¿Están conmigo? Amén. Resistir al diablo, otra cosa que nos da victoria, resistir al diablo. Santiago 4:7 dice claramente que debemos aprender a resistir al diablo y entonces el diablo va a huir de nosotros. Es algo que debemos aprender a hacer, hermanos, los cristianos, resistir. Dice, someteos pues a Dios, esa es la forma, resistir al diablo y entonces como consecuencia el diablo huirá. ¿Cuál es la fórmula para tener esta victoria? Someternos a Dios. Cuando tú y yo aprendemos a someternos a Dios, someterse significa ponerse debajo de. ¿Estás conmigo? Someterse, ponerse debajo de una autoridad, y en este caso la autoridad es Dios. Cuando yo me someto a Dios, automáticamente el diablo pierde autoridad sobre mí, el diablo pierde influencia sobre mí, el diablo ya no tiene más nada que hacer porque ya estoy sometido a ¿quién? Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Será buscar a otro que sí pueda influenciar. Esa es la fórmula. Y la victoria final, hermanos, por último, la victoria final en Apocalipsis 20:10, ya lo leímos, cuando Él va a ser lanzado al lago de fuego y atormentado por los siglos de los siglos. En Mateo, ustedes saben, engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre. El próximo año vamos a tener un tema, estaba hablando de los temas del próximo año. Todos los temas se los voy a dar en diciembre, ya acabando el año, ¿verdad? Pero uno de los temas que vamos a tratar el próximo año es el tema del infierno. Vamos a tratar eso. Ya les dije de los ángeles, de los demonios, del infierno y otros temas que estoy armando el esquema todavía. Bien, y va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, y ahí va a estar también la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Un religioso falso, un líder religioso, y van a ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Mateo 25:41 dice claramente que este tormento, este lugar de fuego fue preparado, dice, y entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí están tres grupos de personas, y con esto voy a terminar el día de hoy. Con esto voy a terminar todo el tema ya. ¿Pueden ver cuántos, los tres grupos de personas aquí? Aquí hay tres grupos de personas. La izquierda, Entonces dirá también a los de la izquierda. Ese es un grupo, los de la izquierda. ¿Sale? Este grupo. ¿Quiénes? Los de la izquierda. Apartados de mí, malditos. ¿Quiénes son esos? Los de la izquierda.
Porque dice, a ellos les dirá, al fuego eterno preparado para el diablo. Otro grupo, bueno, otra persona, y luego Jesús, 3 personas. Los de la izquierda, el diablo y sus ángeles. Y todos van directamente a dónde? A un lugar. Pero aquí dice claramente que ese lugar fue preparado no para los de la izquierda, no. ¿Para quién fue preparado? Algunos dicen, no, pastor, yo no creo que Dios sea así, ¿verdad? Tan malo, porque Dios es amor. El infierno no puede ser creado por Dios. Yo no creo que exista el infierno. Yo creo que existe Dios, que existe el cielo, los ángeles, todo bonito. Pero el infierno no puede ser. Eso hablaría de un Dios muy malo. Déjeme decirle algo. No te enojes, Fernando. No pasa nada. Cosas que pasan. Así es. Quiero que entienda eso. ¿Qué estaba diciendo? Los de la izquierda, el diablo y los ángeles. Personas dicen, no, Dios no puede ser así, el infierno. Déjenme decirle, el infierno manifiesta y nos habla del carácter amoroso y justo de un Dios santo. Está conmigo. El infierno, hermano, no nos habla de un Dios malo, perverso, sanguinario y que quiera ir ver a los hombres refundirse y achicharrarlos en el infierno, ¿verdad? ¡No! Al contrario, claramente Dios dice en su palabra que Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. El infierno nos habla de un Dios de amor, el infierno nos habla de un Dios justo, pero que también es santo y que no concuerda con el pecado. Es un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Y todos aquellos de la izquierda, los izquierdistas, todos aquellos que no le crean a Dios, que no se arrepientan, que no tengan fe. Y no porque no puedan tener fe, todo el mundo puede tener fe. Pero la gente pone su fe en cosas vanas, en cosas que realmente no pueden hacer absolutamente nada por sus almas. Ponen su fe en una religión, ponen su fe en un pedazo de madera o de piedra, ponen su fe en cositas pequeñas, en cosas verdaderamente religiosas. Pero no ponen su fe en la persona que sí los puede perdonar y que sí los puede salvar sus almas. Es Jesucristo. Y la única manera de que una persona pueda generar verdadera y genuina fe es a través de la palabra del Señor. Cuando la persona oye la Biblia, cuando la persona escucha la palabra del Señor, la palabra de Dios tiene poder. Y es la palabra la que hace que se genere la fe en el corazón de las personas. Y entonces puede ver su vida cambiar. Entonces puede ver su matrimonio florecer, sus hijos cambiar. Toda su vida puede generar un cambio por la fe que está escuchando en su corazón. Que todo puede, Dios todo lo puede, porque para Dios nada es imposible. Una vez Jesús le dijo al padre que lleva a su hijo paralítico, le dijo: Señor, si puedes, haz que mi hijo. El Señor le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No se trata de que si yo puedo, se trata de que si tú puedes creer. Yo sí puedo porque yo soy el Dios Todopoderoso, pero se trata de que si tú puedes. Es lo que está el Señor esperando. Entonces, algo que viene de parte de la palabra del Señor al escucharlo es la fe. La fe. Y la gente que están en la izquierda son gente que no han querido generar esa fe. Están metidos en religiones y en sectas y en cosas, ¿verdad? Que satisfacen pasajeramente, temporalmente, pero sus vidas siguen igual y no hay un cambio, no hay victoria, no hay bendición. Siguen frustrados y siguen buscando y tocando, buscando puertas por aquí y por allá.
los de la izquierda. Dios los ama también. Dios murió, Dios vino en la persona de Jesús a morir por ellos también. No importa que sea un homosexual o un drogadicto o un alcohólico. No importa que sea un religioso o uno de alta moral. No importa que sea un gobernante o que sea un mendigo. Dios hizo este milagro, hacerse hombre y morir en lugar de todos los seres humanos. Y si los de la izquierda llegan a comprender eso, van a dejar de ser malditos. No porque Dios los maldiga, no porque Dios sea un maldiciente. Malditos, ¿verdad? Como dice ahí, al fuego, apartados al fuego eterno. No, la palabra maldito significa abandonado de Dios, separado de Dios. Eso significa la palabra maldito. Y en ese sentido estricto, ninguno de nosotros somos malditos, ningún ser humano es maldito, ninguno. Hay quienes dicen, no, es que Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado. Jamás Dios deja a nadie, jamás Dios ha abandonado a nadie. Al único que abandonó fue a su Hijo, Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, cargado el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que propició la separación de Dios el Padre con su Hijo, tu pecado y mi pecado. Pero en un sentido general nadie es abandonado de Dios, nadie es maldito. Pero por eso el infierno, el lago de fuego, el fuego eterno, es un lugar maldito, porque ahí sí está la ausencia de Dios, ahí no está Dios, es el único lugar en todo el vasto universo donde Dios no está, es el infierno. Por eso es infierno, porque ahí Dios no hace acto de presencia, Dios no está ahí. Por eso es maldito, abandonado de Dios. Y esos que van para allá son los de la izquierda. Les toca el mismo destino que a Satanás y a sus ángeles. Pero Dios no creó el infierno para ellos. Dios no preparó este fuego para las personas, para los seres humanos. Dios lo creó para el destino final de Satanás y sus ángeles. Pero lamento decir, y lo dice la Biblia, lo tengo que decir porque la Biblia lo dice, que también será el destino de todos aquellos que no le crean a Dios y que estén del lado izquierdo. Van a experimentar ahora sí lo que es amar a Dios en tierra ajena. Y cuando lleguen al infierno, entonces sí le van a creer a Dios. Cuando lleguen al infierno, entonces sí van a orar a Dios. ¿Sabe que es el lugar donde más se ora? A veces en la iglesia no oramos tanto, pero el lugar donde más oraciones hay todo el tiempo, ¿de dónde es? En el infierno. Pero ya son oraciones que se hacen extemporáneas, ya son fuera de tiempo, ya no tienen sentido, ya no pueden llegar a Dios. Están orando, Señor, sácame de aquí, Señor, por favor, si yo hubiera sabido, créeme, me arrepiento. Ya no es tiempo. Tuviste tiempo, Dios te prestó 20, 40, 70, 80 años, pudiste haberlo hecho en ese tiempo y no lo quisiste hacer. Te mandé mensajeros, te prediqué la palabra, te invité a la iglesia, te di un folleto, te hice ver por muchas, miles de razones que debías haber creído en mí y no quisiste. Yo no creé el infierno para que fueras allá, yo lo creé para Satanás y sus ángeles, pero quisiste quedarte del otro lado, eres de la izquierda. Lo siento mucho. ¿Está conmigo? Amén. Dios creó al diablo un ser, un agente con voluntad propia. Los ángeles, todos tenían voluntad propia, libre albedrío. El diablo quiso hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, e influyó a los ángeles que le siguieron para que hicieran la voluntad suya también y no la de Dios. Todos los hombres, todos los seres humanos tenemos también el libre albedrío y podemos decidir qué hacer, creerle a Dios o no creerle. Jesús dijo estas palabras a un grupo de hombres ahí religiosos y les dijo, ya lo leímos hace unos domingos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Qué palabra tan más dura, qué palabra tan más fuerte, que te digan eres un hijo del diablo. Oye, espérame, ¿qué te pasa? Bueno, no lo decimos así, yo no lo digo tampoco así desde el púlpito predicando, pero sí digo lo que dijo Jesús. Jesús dijo a este grupo religioso, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo.
y los deseos de vuestro Padre que queréis hacer. Y lo explico con Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Muy sencillo. Si tienes a Cristo en tu corazón, si te has arrepentido de tus pecados, si le has creído al Señor y a su palabra y tuviste fe, te arrepentiste y le pediste a Cristo que viniera a tu vida, eres un hijo de Dios porque creíste y le recibiste. Pero si no lo has creído y no le has recibido, adivina de quién eres hijo. Ya no se lo dije directamente, pero lo entendemos porque Jesús dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y en el universo entero solamente hay dos familias: la familia de Dios y la familia del diablo. No puede haber otra familia. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y la manera de ser hijo de Dios es creerle a Jesús y recibirlo en tu corazón. La manera de ser hijo del diablo, sencillamente porque hayas nacido del vientre de tu madre, ya es hijo del diablo. Pastor, pero si es un bebé, si sus padres no son cristianos, si sus padres no han creído en Jesús, si sus padres no se han arrepentido, la Biblia les llama inmundos. No lo digo yo. 1 Corintios capítulo 5. Ese es otro tema. Próximo año se los prometo. Se los prometo. Pero aquí el punto es ser hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, tienes un destino igualito que el del diablo. Porque el diablo te tiene en sus manos, te tiene engañado, engatusado. Y él no quiere que te resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesús. Puestos en pie. Ojalá que tú tengas a Cristo en tu corazón. Ojalá que verdaderamente te hayas arrepentido. Pero esta mañana, después de este tema extenso que tuvimos todo el mes de agosto y hoy, que te haya quedado claro quién es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo y cómo trabaja? Pero que te quede también claro que es un enemigo vencido, que ya le queda poco tiempo, que está trabajando fuerte, arduamente, y que él no nada más se dedica a atacar a los inconversos o al mundo en general. Él también quiere detener, estorbar la obra en tu vida, la obra de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en la iglesia. Aunque no lo vemos, él hace acto de presencia y se manifiesta. ¿Ya volvió la luz? Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Yo no conozco tu vida ni tu situación actual, pero si tú estás detectando que el enemigo ha querido estorbar o se ha querido infiltrar o actualmente está teniendo cierto control en algún área de tu vida o de tu familia, o que tú detectas de alguna forma que está ahí metida la mano del enemigo, vamos a entregárselo a Dios esta mañana con fe. Y yo soy aquí el primero, hermano. Yo como pastor no estoy inmune, como pastor no estoy exento, ¿verdad?, a que el enemigo se meta conmigo. Al contrario, el enemigo me quiere ver acabado, derrotado, que yo deje de predicar, que yo tenga un mal testimonio, que deje mucho que desear con mi vida espiritual, en mi familia, con mis hijos. Soy un ser humano como tú, como cualquiera, que también estoy expuesto en un mundo que es una corriente contraria a la que predico y a la que trato de influenciar la vida de otras personas. Te invito a que conmigo, con una actitud de humildad y al mismo tiempo de reverencia, pero con mucha confianza y fe, vengas conmigo aquí al frente.